¿Dónde estamos transmitiendo todo esto? Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Gloria Moya, soy la directora de área de la Universidad Internacional de Valencia. Estamos organizando este segundo encuentro con expertos de eSports y de gestión deportiva. Quiero dar las gracias a todos los presentes, también a los que nos están siguiendo vía streaming. Y bueno, dar las gracias también a todos los participantes. A los que no conozcáis VIU, VIU es una universidad online, somos una de las más importantes a nivel mundial hispanohablante, contamos con una comunidad de alumnos de casi 9.000, alrededor de 9.000 alumnos de 58 países distintos, tenemos programas de grado y másteres propios y oficiales y universitarios. En este marco, el año pasado, pues, pusimos en marcha un máster de gestión deportiva y un máster de eSports para intentar profesionalizar ambos sectores, que los alumnos conocieran de primera mano lo que es el sector, el mercado, las tendencias, darles herramientas para poder gestionar en estos sectores. Y bueno, tenemos aquí al director Amar Rovira, director del máster de gestión de eSports, y a la directora Diana Seguí, directora del máster de gestión deportiva, por los que estamos hoy aquí y que han sido los artífices de traer a todos estos invitados, gente de primer nivel, a los que agradezco mucho la participación. Gracias por venir, creo que no os han obligado, venís libremente. Bueno, vale. Muchísimas gracias también a las asociaciones y colegios profesionales que os habéis unido hoy al evento. Y bueno, yo también dar las gracias a David porque hemos vuelto a abusar de su confianza y este segundo año, el año pasado teníamos solo el primer encuentro con eSports, este año hemos sumado la gestión deportiva. ¿Quién mejor que tú para estar otra vez aquí moderando el evento? Agradecerte de verdad que estés otra vez aquí. Y bueno, doy paso ya, me callo ya y doy paso a los expertos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos, a los que estáis aquí y a los que nos seguís a través del streaming. En una universidad como la VIU no podía ser de otra manera. Yo creo que va a haber mucha más gente, y eso que somos bastante aquí en Huayco, detrás de las cámaras, porque al final somos una universidad que tiene que ver con todo lo virtual, aunque haya una parte, como siempre, presencial. Y en este segundo evento hemos querido integrar también a lo que es la gestión deportiva en sí, porque hay muchísimos aspectos que vienen, como dice Johnny, que ahora os hablaré de él, del deporte tradicional, que es un concepto como que él ha tirado ligeramente al suelo, como si fuera de otra generación. Pero la realidad es que muchos de los sponsors que tienen que llegar a los eSports vienen del expertise, precisamente, de todo lo que se ha hecho antes en los deportes, vamos a llamarlos así, tradicionales. Tanto es así, en el tema de marketing, monetización y patrocinios, que hoy es un día en el que, por ejemplo, uno de nuestros ponentes no va a acabar la charla, no porque le tenga que pasar nada malo, creemos, sino porque de aquí se tiene que ir a un evento de sponsorización y de patrocinio y también de presentación, como son las nuevas camisetas oficiales con nuevo sponsor oficial y nuevo sponsor técnico oficial también del Valencia Club de Fútbol. Así que, si os parece, empezamos desde allí presentando a todas las personas que van a estar con nosotros, y él es Juan Carlos Sauquillo, que es el responsable del área de eSports del Valencia Club de Fútbol desde hace ya bastante tiempo, pero hoy también tiene que estar, obviamente, en el soporte físico. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y como tú dices, pues no sé si acabaré la ponencia o la charla, justamente por lo que comentabas, ¿no? Porque tenemos el acto de la presentación de nuevo patrocinio con Puma, y así que probablemente me tenga que ir unos minutitos antes. Déjanos los titulares al principio y así ya tenemos todo hecho para que luego no tengas que ir rápido buscando qué es lo que tienes que decir interesante. Exacto, si queréis hago así, pim, ¿no? Y ya no lo quitamos todo de encima. A su izquierda está Lisaudo Morán, que viene de Vodafone Giants. Yo creo que es uno de los equipos y de las plataformas más representativas del mundo de los eSports, y con ellos hablaremos, por ejemplo, de algo que es muy importante, que es cómo las grandes marcas desde hace bastante tiempo han decidido entrar en el mundo de los deportes electrónicos, pero también para alguien que está precisamente en una plataforma de estas características, queremos preguntarle, y luego lo haremos, por cómo las pequeñas marcas o las marcas que han estado fuera de este universo se van a ir integrando. Así que
tenemos bastantes preguntas para ti, Lisardo, y además, como te hemos hecho venir de fuera, no te vas a escapar. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la Universidad Internacional de Valencia por acogerme. Somos buena gente, acogemos aquí a todo el mundo. Manel Valcarce, hemos puesto en medio a los dos profes de la BIU que son referencias y que alguno de vosotros seguramente conoceréis. Manel Valcarce trabaja en Madrid a nivel de marketing deportivo y también es profesor dentro del máster de gestión deportiva de la BIU y además toca precisamente esos dos mundos. Y yo creo que, Manel, va a ser interesante escucharte porque cada día tienes una propuesta de un mundo o de otro y ahí es donde también me imagino que estás viendo todas las diferencias que aparecen, ¿no? Bueno, pues buenas tardes y gracias a BIU, gracias a vosotros por este tiempo vuestro, ¿no?, de poder compartir conocimiento y experiencia. Bueno, está claro, ¿no? Creo que al final la revolución digital también ha llegado al mundo del deporte. Creo que los eSports en definitiva son también una muestra de ello y creo que también debemos también dar algunos tips, ¿no?, y quizá dar algunas claves de por qué los eSports están captando las empresas y están captando inversión. Y evidentemente por algo será, ¿no? Seguramente porque están utilizando una estrategia o están diciendo a esas marcas que realmente van a llegar al público objetivo y que realmente van a tener un impacto. En el deporte quizá, no sé si tradicional o convencional, pero sí que en el ámbito del deporte, pues los clubes, las entidades deportivas, quizá todavía no han llegado a trasladar a los patrocinadores la capacidad que tienen de llegar a los consumidores, ¿vale? Entonces, cuando igual quieren captar un patrocinador, un sponsor, pues hablan de licencias, de deportistas, pero no están hablando realmente de la masa social y de la masa de consumidores que tienen. Quizá los eSports esto sí que lo han hecho bien. Hay una parte que es comunidad, desde luego, y hay otra parte que es medición. Por eso nos hemos traído no a una, sino a dos personas de Blinkfire para que nos hablen de la parte de eSports y de la parte menor, Dani. La parte de eSports también lo conocéis del máster como profesor, pero ya en este máster en gestión de eSports es Johnny Kutnowski, viene de Blinkfire, aparte de hacer muchas otras cosas. No sé si he dicho bien tu apellido, pero a mí me llaman David, David Blay en todas partes. Muy bien. Lo has hecho súper bien. No tiene ningún mérito el hecho de decirlo mal. Que no te voy a hablar del ataque que has dado antes al deporte tradicional. Que conste que de normal, o sea, se le puede llamar también OSports, que es Old Sports. O sea, Old Sports, o sea, que es incluso más peyorativo. Claro, para mí tradicional es positivo. Incluso podríamos tener una nueva nomenclatura que es D-Sports, que es Dead Sports. Sí, eso, ¿no? Eso ya es cosa vuestra. Bueno, Johnny, hablábamos de Blinkfire y de vosotros, porque al final, por lo que decía Manel, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy, todo es medible en el entorno digital y precisamente por eso todo es medible en los eSports. Sin embargo, en los deportes tradicionales eso cuesta más a la hora de encontrar patrocinio. Y me parece que es una de las claves, ¿no? El hecho de que el entorno digital permita tener unas métricas que muchas veces son bastante intangibles en otro tipo de mundos. Totalmente. Bueno, primero, gracias a todos por venir. Gracias a la BIU, ya repito de todos. Y también muchas gracias sobre todo también tanto a Giants como a Valencia, que es muy guay compartir aquí espacio con amigos y bueno, gente con la que ya trabajamos hace tiempo. Y sí, Blinkfire al final nosotros medimos toda la parte digital y cuando decidimos entrar en la parte de eSports fue un amor a primera vista porque es alguien que entiende de digital y bueno, gente que lo vive, que lo consume y que lo produce. Entonces había un entendimiento 100% desde el primer momento. Y bueno, ya ahondaremos más en ello, pero creo que eSports en ese aspecto a lo mejor no tiene tanto público como es el deporte tradicional, pero sí que es verdad que hay una captación, hay una cercanía al fan que para mí es muy profunda. Y Dani, que tiene que lidiar con grandes clubes de eSports, ¿no? Lo vamos a llamar así, de España, de Europa y de Latinoamérica. Vosotros habéis medido cosas que antes no se medían, como los impactos de los sponsors en las redes sociales, por ejemplo, que antes no estaban ni siquiera dentro de las métricas de los clubes. Te quiero preguntar si ya lo entienden o simplemente están contratando los servicios por el hecho de que otros también los están contratando. Bueno, yo quería también agradecer la invitación y respondiendo a tu pregunta, ya lo entienden. Vale. Nosotros llevamos trabajando unos 5 años ya en el mercado y es cierto que los inicios fueron muy complicados. De hecho, John y yo tenemos la anécdota, ¿no?, que empecé a desarrollar yo un poco la parte de eSports y en el segundo 1 tuve que tirar de él porque
era algo que yo no entendía y él entendía perfectamente, ¿no? Y cuando íbamos a ver a las entidades de eSports nos dábamos cuenta, yo decía, joder, qué fácil es que te entiendan. O sea, cuando yo me estaba peleando aquí, estaba hablando de métricas y otras cosas que era imposible y llegabas al mundo de los eSports y lo entendían a la primera. Claro, es que era su entorno, ¿no? Entonces, el deporte tradicional está en un momento en el que ya empieza a entender estas cosas, ya tienen en cuenta pues todas estas métricas, tienen en cuenta los activos digitales a la hora de incluir en sus patrocinios y de hecho, bueno, aquí tenemos el ejemplo del Valencia, ¿no? Que tenemos a Juan Carlos, que trabaja muy bien en este sentido y que realmente están sabiendo sacar ese punto de ventaja, porque al final los activos offline son finitos, pero los activos digitales son infinitos. Es tanto como la imaginación te lleve, ¿no? Entonces, si sabes entender eso, pues las oportunidades de patrocinio crecen mucho y entonces tienes una oportunidad muy grande de generar más volumen de negocio, que en el fondo es de lo que se trata el patrocinio. Vamos a ir pasando el micro hacia allí así tranquilamente. Tranquilo, Johnny, que te lo dejo a ti, pero empezamos por Juan Carlos. Antes de seguir con ellos y de empezar ya la ronda de preguntas como tal, os recordamos que podéis tuitear a través del hashtag y que alrededor de las 7:50 hora española, porque no sabemos desde dónde nos estáis viendo, porque ya hemos dicho que hay alumnos en 58 países, vamos a abrir ronda de preguntas durante alrededor de 30 minutos, no solo para la gente que esté aquí, salvo Juan Carlos, que se habrá ido pitando antes, sí, pero nos podéis dejar alguna y nosotros se la mandamos por WhatsApp y luego ya la respondemos a través de las redes sociales, sino para todas las personas que van a estar en esta mesa redonda. Así que lo podéis ir haciendo ya, no hace falta que os esperéis a que acabe la charla y una vez que las tengamos iremos dando salida a todas esas cuestiones. Quería hablar con Juan Carlos porque viene de un club grande, pero no han sido los clubes de fútbol los early adopters de los eSports, ni mucho menos. Entonces, te quiero preguntar, a pesar de ello, ¿cómo ve el Valencia desde dentro el hecho de que su marca de eSports tenga una comunidad tan grande, tenga una repercusión tan grande y haya hecho crecer dentro de un público que en teoría no iba a ser valencianista, una marca como la del Valencia en estos años? Bueno, un poco, la pregunta un poco resume el objetivo del proyecto de los eSports dentro del Valencia Club de Fútbol. Justo por eso, porque nosotros lo que queríamos era ofrecerle a esos valencianistas o no valencianistas o esos aficionados a los eSports de la comunidad valenciana la posibilidad de ver a su equipo participando en una competición fuera, pues eso, que no fuera dentro de un terreno de juego, como siempre lo habían hecho. Uno de los objetivos era ese, el que el valencianista pudiera verse representado en un territorio dentro de los deportes electrónicos. Vamos con Lisardo, porque estamos hablando de patrocinio y es una de las cosas importantísimas. Teniendo en cuenta, se me oye mejor ahora, creo. Siempre había querido hacer esto en directo, que venían a colocarme el micro. ¿Se ha desestigmatizado los eSports o todavía hay un cierto estigma? Lo digo porque han entrado marcas como Vodafone con muchísima potencia que seguramente entendieron mucho antes que otras marcas. Por ejemplo, hemos visto últimamente sponsors como Cabreiroa que han ido entrando y son una marca de agua que seguramente no hubiéramos pensado que iba a estar en este universo. Pero ¿todavía hay sitios a los que van los eSports y les ven como esos que juegan a las consolas, o se ha desestigmatizado por fin el mundo de los deportes electrónicos? Yo pienso que ya está desestigmatizado, sí. Que cada vez, a ver, resumiendo, o sea, oyendo a la base. Antes, y por antes tenemos que hablar que en este territorio es casi hace un año o hace un año y medio, sí. Pues no hace 10 ni 15. Mantenías conversaciones y a lo mejor tenías que explicar un poquito más pues que eran los chicos jugando, qué audiencias movíamos, qué es lo que es el engage o incluso las pasiones que pueden levantar. Cualquiera que fuera a un colegio, y invito a cualquiera que esté aquí o que vaya online y vaya a un colegio y pregunten por nuestros equipos, por equipos como Vodafone Giants u otros cualquiera, ¿no? Se da cuenta de de la afición que movemos en un sector de edad al que es muy difícil de alcanzar. Entonces, antes, y por antes, reitero, hablamos de hace un año y medio, pues costaba más de explicarlo y de un tiempo a esta parte puedo decir sin ningún tipo de miedo a equivocarme de que ocurre al revés, de que las marcas están empezando a buscarnos. Especialmente a clubes como Vodafone Giants, que llevamos 10 para 11 años compitiendo.
intentando trabajar de la mejor de las maneras y que abarcamos pues, prácticamente la totalidad de los juegos en el escenario español. Y por lo tanto es bastante más fácil reconocernos dentro de la industria como un player dominante y luego pues, como que sabemos hacer las cosas. También es que nuestro caso es muy especial porque llevamos a Vodafone, pero L'Oréal con la fragancia Only the Brave lleva 4 años con nosotros y es una marca no endémica muy importante. Este año también estamos con Fonbella, hemos activado muchísimo tipo de marcas que no son endémicas o propias del sector, que pueden ser pues, marcas de periféricos o sillas gaming, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos sentimos muy cómodos. Últimamente nos sentimos muy cómodos explicando lo que hacemos, explicando el alcance que tenemos y herramientas como Blinkfire, que ellos están aquí, saben que la usamos mucho, nos ayudan también a poner en negro sobre blanco y explicar muy clarito qué es lo que hacemos, a dónde llegamos, a cuánta gente podemos impactar y sin trampa ni cartón. O sea, lo puedes comprobar sí, los al números instante. están ahí, ¿no? Claro, eso es una de las cosas que nosotros ofrecemos a las marcas y creo que es muy importante y es absoluta y total transparencia. O sea, no hay humo, no hay nada que vendas que no puedas comprobar, no hay un engage detrás de un tweet que no puedas ver el precio de mercado que tiene una interacción comprada y que no puedas ir y buscar justo esa publicación y ver si se ha cumplido. O sea, no hay falsas expectativas, lo que ves es lo que hay. Yo quería preguntarle a Manel, que vende patrocinios cada día, si es verdad lo que dice Lisardo, que os vienen ya a buscar marcas para deciros, oye, es que nos interesa entrar en eSports, en contraposición además a cómo viene el deporte tradicional a pediros que por favor encontréis sponsors porque no son capaces de encontrarlos. O sea, cómo estás conviviendo entre esos dos mundos. Claro, yo creo que al final, a ver, el objetivo de las marcas, y si no me corregís un poco, y así, ya que estamos en una universidad, pues intentamos también dar referencia a literatura, lo que buscan un poco es notoriedad, es decir, poder penetrar en ciertos mercados, también buscan segmentar ciertos nichos de clientes y, lógicamente, también buscan un poco de repercusión de introducir ciertos productos o ventas, ¿no? Claro, ellos tienen que buscar el canal adecuado para poder dar a conocer esos productos, esos servicios que ofrecen y incrementar esos objetivos. El patrocinio en general creo que es una herramienta muy buena y lo que está pasando es que los eSports están encontrando un canal, como decía, muy óptimo, ¿no? Por el tipo de público, por la capacidad de alcance, por los impactos, por el ROI, por la métrica que comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, los clubes deportivos, digamos que hay en España, que son decenas de miles, tienen que empezar a pensar también cómo pueden utilizar o cómo pueden también engatusar a estas marcas y ayudarles a conseguir estos objetivos, ¿vale? No los grandes, sino realmente los clubes medianos y pequeños, que hay pues, a decenas de miles y que también están necesitados. Cosas que pueden hacer, pues lógicamente, dar una buena información de retorno a esas empresas, que no lo están haciendo, también informar de qué alcance pueden tener, hasta qué tipo de público pueden llegar. O sea, tienen que intentar profesionalizar y utilizar esas herramientas. Bueno, sabéis también que incluso el tema de streaming hoy en día en el deporte está también ahora muy de moda. La Liga, sabéis que ha abierto la plataforma de la Liga Sports, ¿no? TV, que es una plataforma también online, que está ayudando a muchos clubes pequeños a darse a conocer y que también eso tienen que utilizarlo como herramienta. Bueno, también hay algunos conflictos con el Consejo y tal, pero bueno, al final lo sabéis, ¿no? Sí. Pero al final tienen que utilizar también estas herramientas para poder llegar a más público, para poder también delimitar qué tipo de perfiles son y sobre todo dar a entender a las empresas que pueden conseguir esos objetivos que quieren. Algunos lo están consiguiendo y por eso están consiguiendo más patrocinios, otros tienen que trabajar mucho. Johnny, va a haber un cambio, un salto de marcas, nos hablaba antes Lisardo de Fonbella, L'Oréal, desde el deporte tradicional clásico hasta los eSports, hasta el punto de no volver al deporte tradicional. ¿Eso va a tardar en producirse o ya se está produciendo? Ya se ha hecho con una hamburguesería así conocida que se llama McDonald's, que ha dejado de patrocinar ha dejado de patrocinar a la selección alemana o a la liga alemana, no me acuerdo. Han dejado de patrocinar fútbol en Alemania y han pasado a patrocinar, ahora son creo que patrocinador oficial de ESL y todas las competiciones oficiales de ESL y DreamHack en Alemania. Ya hay un claro cambio. Aparte de unas activaciones excelentes, porque la verdad es que la agencia que los lleva lo hace muy bien.
yo creo que es una muestra clarísima de precisamente lo que están diciendo ahora, cómo la entrega de métricas, un análisis exhaustivo pero transparente, es lo que convence y lo que realmente te hace sentir, yo si fuera la marca, aquí, aunque a lo mejor arriesgo menos o arriesgo a lo mejor lo mismo, pero tengo más confianza en mi decisión. Y bueno, nosotros en clase con los alumnos, de hecho, ya yo soy muy maniático ya no lo llamo marcas endémicas o no endémicas, son marcas que están en esports y marcas que todavía no lo están, porque al final Monster es endémica, pero bueno, no, aparte de ser la gasolina de algunos de los gamers, pues tampoco es un periférico, ¿no? Y eso, creo que ese cambio de chip es cuando de repente empieza a entrar Tinder, empieza a entrar muchas empresas de seguros, está Shell patrocinando a Riot Gaming, ya no hay una marca que no tenga cabida, ¿no? Yeah. Y sobre todo, también, lo has tocado muy bien, el tema de la integración, el tema de realmente, yo lo llamo afinidad de marca, de realmente desarrollarte y dar el paso de decir, yo Vodafone soy afín a los valores que representa Giants y a cómo juegan los jugadores, a cómo se comunican online. Giants, por ejemplo, tiene no sé quién es vuestro community manager, pero él es uno de mis favoritos del entorno social español, porque me río siempre con él, y es que precisamente hay gente que espera el chiste de los miércoles, ¿cómo es? El lunes toca chiste. El lunes toca chiste. Pues hay gente que lo espera. Hay gente que está esperándolo por las mañanas. Y como tú, ¿no? Bueno, yo porque yo los miércoles, bueno. Como el chiste de Joaquín, ¿no? Hay una anécdota de los chistes de los lunes en nuestro club, y es, nosotros recientemente ha entrado a formar parte del accionariado del Club Lolito, que es un streamer muy famoso, y por lo tanto la audiencia de Giants en Twitter ha triplicado. Entonces, ya éramos un club con una audiencia, somos un club muy clásico español, con una audiencia importante, y estábamos en 140.000 seguidores y estamos ahora llegando a los 340.000. Giants siempre dice buenos días. Y hasta ahora el buenos días pues era un tuit normal con interacciones de pues, la gente diciendo buenos días, qué tal, no sé qué. Y nuestro primer buenos días en la época de Lolito pues ha tenido más de 1000 likes. Muchísima gente diciendo en Argentina es de noche, ahora en México es buenas tardes, ahora ese tipo de historias. E incluso los chistes ya han cambiado y son diferentes porque somos mucho más globales en la comunicación y evidentemente no es lo mismo un chiste español o que entendamos los españoles o que se pueda entender pues, en toda Latinoamérica. Entonces esa es una de las anécdotas de las cosas que hacemos, pues por ejemplo los lunes, que siempre hay un chiste y la gente lo suele esperar. Pero precisamente lo que quería mostrar, de notar de eso es cómo Vodafone elige también, yo como marca, elijo con quién asociarme por lo que representa, por el carácter online que tiene, la personalidad que tiene. Y eso es algo que, sin duda, si no lo están haciendo ahora todas las marcas, lo van a hacer. Porque al final es alguien que si mañana decís alguna burrada en Twitter y pone Vodafone Giants, impacta a Vodafone también. Entonces tiene que haber una confianza absoluta. Sí, sí. Bueno, además, muchas veces la gente se olvida que el claim de Twitter es join the conversation y dejan de conversar para ser unidireccionales, y esa es una de los grandes problemas. Lo hemos hablado con Dani, que además en Radio Marca tiene una sección sobre redes sociales y deporte. Quería preguntarte precisamente, aunque tú no toques tanto los esports, con respecto al deporte tradicional, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de Fórmula 1, la Fórmula 1, aparte de tener unos costes para poder verla, tiene unos costes muy elevados para poder verla en directo, es decir, no solo en la televisión, sino en directo. Y hay una edad media de 30 hacia arriba. Y hace 2 años, cuando Liberty compra a Eccleston la Fórmula 1, decide hacer un campeonato mundial de esports para tratar de que la gente por debajo de 30 no es solo que juegue, es que conozca, por ejemplo, quién es Charles Leclerc, que la mayoría de gente no lo sabía, ¿no? Y aún así, me da la sensación de que estos son intentos que están siendo vanos, porque cada vez más el público de los deportes electrónicos va directo a los deportes electrónicos y no viene del deporte tradicional ahí. ¿Crees que esto, y la siguiente pregunta va por Juan Carlos, que está en un club de fútbol, ¿crees que esto va a tener que revertir de algún modo en el deporte tradicional, o se van a dar cuenta de que
por mucho que intenten integrarse en los eSports, están teniendo un problema de percepción, que la gente los ve como otro tipo de deporte y es muy difícil que haya engagement. A ver, y esto es algo que habla con Johnny muchas veces, ¿no? Yo creo que los eSports y los deportes, el deporte tradicional, están condenados a entenderse, ¿no? Yo no creo que sea una cosa u otra. Creo que es un ecosistema que debe ser conjunto y que tienen que aprender mucho uno de otro, ¿no? Creo que en la faceta digital, evidentemente los eSports están años luz del deporte tradicional, pero creo que en muchas otras cosas el deporte tradicional está por delante de los eSports, ¿no? Y entonces creo que ese binomio lo que tiene que hacer es fusionarse y entenderse el uno al otro. Es decir, creo que en el futuro no vas a ser o de deporte tradicional o de eSport, vas a ser de lo que te gusta. Y lo que te gusta puede ser ambas cosas. Con respecto al deporte tradicional, yo creo que la inversión que está haciendo en eSports, y Johnny y Lisardo me pueden corregir, yo creo que se están focalizando mucho en una parte muy pequeña de los eSports, ¿no? Que es como... ¿Cómo lo llamabais? Deportes de simulación. Deportes de simulación. O juegos de simulación, ¿no? Que es una parte muy pequeña. Y es cierto que es la vinculación más directa del deporte con los eSports, pero creo que los eSports es mucho más allá. Entonces creo que aquellas entidades de deporte tradicional, y creo que el Valencia eso lo ha sabido entender, no es el FIFA o no es la Fórmula 1, es muchas otras cosas. Y entonces es cuando realmente va a haber una fusión entre ambos mundos. Mientras no haya ese entendimiento no lo va a haber. Entonces creo que la principal barrera está siendo que todos están entrando, pero pues un equipo de FIFA o un equipo de... No, esto es mucho más. Tenemos que entender ese ecosistema si queremos entrar ahí y si queremos que nos entiendan a nosotros. Le vamos a hacer la última pregunta a Juan Carlos antes de que se vaya, precisamente con el tema del Valencia y los eSports. Ya me estás echando, tío. Si quieres te quedas y te echan de tu club, pero esto es otro tema. Puedes valorar. Por valorar. Yo estoy encantado de que te quedes hasta el final, ¿eh? Si nos traes una camiseta de Puma, también te lo agradeceremos. Si te da tiempo a volver, te invitamos a una cerveza. Pero eso será luego. Sabía que por ahí íbamos a poder ganar. Así vamos a entender. Hay un plan de negocio para que todo el engagement que está generando el equipo de eSports del Valencia, porque, por ejemplo, Vodafone y otros han entrado directamente con un sponsor o con un title sponsor principal ya sobre algo que no es solo una estructura en sí, sino una estructura de negocio también detrás. Sin embargo, obviamente, los clubes profesionales de deportes tradicionales están empezando a apostar, pero quizá como reciben ingresos mucho mayores de otras partes, no han tenido esa necesidad inicial. Pero entra dentro de un plan de negocio futuro, 3, 5 años, que haya una delegación de eSports que genere sponsors que incluso puedan ser específicos para el área de eSports sin que sean sponsors del equipo de fútbol? Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos un plan estratégico dentro del club, dentro del plan global del club. Se integra, como decía Dani, en el ecosistema, pues un poco conviviendo con el resto de divisiones, pues del femenino, la academia, el primer equipo incluso. Y sí, bueno, nosotros de hecho hemos tenido el ejemplo de tener patrocinadores exclusivos solo para la sección de eSports. Y bueno, un poco dentro de esta unidad de negocio, la idea es realmente, pues el grueso de toda la inversión la sustenta el club, obviamente, porque está dentro de este plan general que yo digo, ¿no? Pues sobre todo nosotros lo utilizamos mucho como expansión de marca, pues para que nuestra marca llegue a espacios o a segmentos donde el fútbol nunca llegaría. Y sobre todo también ese punto de sentimiento de pertenencia que tienen ahora, pues eso, este nuevo target de millennials que juegan a videojuegos y que, como decía antes, pues pensamos que con esta división de eSports se sienten identificados y es una manera más de que se acerquen al club. Pero obviamente tenemos un plan pues a corto, a medio y a largo plazo para que algún día esto no solo se convierta en algo autónomo, que pueda subsistir con sus propios patrocinadores, con sus propios ingresos, con sus propias inversiones y que vaya creciendo de la manera que nosotros pensamos que debe corresponder. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que nuestro proyecto no es un proyecto de grandes inversiones. Nosotros vamos a ir poco a poco. Queremos que esto dure mucho y que... Pues queremos ¿Está bien? No va a morir nadie. ¿Ha habido un herido? Es que está hablando un tío de deportes tradicionales, claro, y al lado está otro, y claro, parece que... explota el universo aquí.
Pero bueno, está bien, está todo bien, está bien. Nada, nada. Queríamos un desmayo en directo, a ver si éramos trending topic, pero de momento no lo hemos conseguido. Pero bueno, un poco en resumen era eso. Nosotros vamos despacito, con buena letra. Fuimos el primer club de fútbol de la liga en meternos en los eSports. Como decía Dani, además no nos metimos de una manera frívola, desde mi punto de vista. No fuimos al típico juego de fútbol. No, nosotros nos metimos con Hearthstone, nos metimos con League of Legends, pasamos luego por Clash Royale, Rocket League. Creo que entendimos los eSports como algo general, donde de hecho... Esto es curioso, pero nosotros FIFA fue el último juego en el que creamos una división. Empezamos por Hearthstone, por League of Legends y por Rocket League. Entonces, en líneas generales, sí es un plan, va lento, sabemos que nosotros no podemos tener grandes inversiones y esperemos que algún día este proyecto de alguna manera se sustente de forma independiente y que sea una línea de negocio más para el club. Pues Juan Carlos, te dejamos marcharte. ¿Te cabe la camiseta, por cierto, que es un poco entalladita la nueva? No te creas, he tenido unas malas navidades y no sé si... De las navidades hace 7 meses ya. Entonces, es que han sido navidades, también un poco primavera... La final de Copa, todo se complicó en Sevilla. En Sevilla no era fácil mantener la línea. Voy a intentar ponerme fit, a ver si ahora para septiembre me cabe algo. Igual habéis sacado la camiseta en ese tallaje por ese tema, sí, ¿no? Yo, por supuesto, para mejorar la salud de los aficionados del Voy a Valencia. pillarme la talla saco, para que... La S de saco, ¿no? Bueno, muchas gracias y que vaya todos. todo muy bien. Bueno, ya... Antes de que muera Lisardo, que no es nuestra intención, además es un tío que veréis que es tan coherente que sangra rojo Vodafone. O sea, como no puede ser de otra manera. No es que haya arterias azules ni nada por el estilo. Te quiero preguntar por no el engagement con los jugadores, con los aficionados, sino lo que ha hecho Vodafone Giants por la marca. Yo creo que las empresas de móviles, por diversas circunstancias en el mercado, tienen muy buena imagen por un lado y muy mala imagen por otro. Y por encima de todo hay un problema, que es que la gente joven que tiende a contratar, que son sus padres primero, pero luego son ellos, las primeras opciones de móviles o de línea para ellos, tienen que tener una imagen de por qué contratar y con quién. Vodafone eso lo entendió muy pronto, porque ya lo has dicho tú, que lleváis 10 años y no es usual en el mundo de los eSports, porque ya decías que anteayer era hace año y medio. Entonces, no sé si tienes alguna historia concreta de cómo habéis conseguido cambiar, porque gente que empezaría con vosotros ahora es consumidora de más alto nivel. ¿Cómo está consiguiendo Vodafone Giants llegar, rejuvenecer y mejorar la imagen de una marca como Vodafone o como cualquier otra que tenga que ver con el mundo de la telefonía? Bueno, lo que ocurre con las marcas en general que se acercan a clubes como el nuestro, a Vodafone Giants, y en concreto ahora respondo con Vodafone, suelen ser marcas que tienen problemas, no problemas, sino son marcas que a lo mejor sus audiencias son mayores. Entonces, nos podemos encontrar con bancos con medias de audiencia de 56, 57 años perfectamente y que no saben cómo captar pues, a nueva clientela y es bastante difícil. Y empiezan a comprender que los clubes de eSports tenemos grandes audiencias en un target que les es muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo con que nosotros no es una competición con el deporte, que le añadimos el tradicional, pero una cosa es deporte en general, ¿verdad? Y otra cosa son los eSports, ¿no? Entonces, no hay una competencia, son formas de entretenimiento totalmente compatibles. Yo puedo estar viendo un partido del Valencia y luego pasar a un partido mío de League of Legends o de Call of Duty o de Counter-Strike o de lo que sea. Y al final todos lo que hacemos es entretenernos. Una marca como Vodafone, cuando entra con nosotros y apuesta con nosotros en abril del año pasado, lo que buscaba ya estaba en el territorio, es la primera telco que entró en el territorio de los eSports, ya estaba en el territorio, pero buscaba pues, un crecimiento y junto a un equipo que tuviera mucha experiencia de estar ahí por mucho tiempo y luego que tuviera la ambición de crecer para aportarnos, empujarnos y crecer juntos, ¿no? Un ejemplo claro o un ejemplo que nosotros siempre explicamos de lo que ha ocurrido de la entrada de Vodafone antes y después es que Giants tenía
5 divisiones cuando era Giants y ahora que somos Vodafone Giants tenemos 11 divisiones. Por 11 divisiones quiero decir, pues bueno, jugamos League of Legends, Clash Royale, Counter-Strike, Call of Duty, FIFA, Fortnite, ¿qué me dejo? Me dejo Rainbow Six, o sea, jugamos de todo. Entonces, evidentemente, una compañía tan grande te empuja y te ayuda a crecer y a llegar a otras cotas que antes no tenía. Pero es importante también que vaya en la ambición, ¿vale? Del club, ese crecimiento y esa idea de globalizar la marca. Por comentar un poquito sobre esto, no sé si se puede esto. O sea, pero justo... pues, estás haciendo lo que te da la gana, ya o lo sea, hago. que no hay ningún problema. Justo parte de un tema muy importante que hablamos en clase con los alumnos y que algo que creo que hay que incidir, que bueno, Vodafone Giants ya lo hacen, pero que no se busca un partnership a corto plazo. En general, traer un partner que esté para 6 meses es algo que tienes que estudiar con mucho cuidado, porque es alguien con quien vas a depositar una confianza, es alguien que va a asociarse a tu marca. Y llega un momento, a lo mejor hace 10 años, venía el bar de la esquina y aceptaba su dinero, encantado. Pero ahora ni de coña, ¿no? Entonces es verdad que tiene que ser alguien realmente con esa misma visión que tú. Por eso hablaba antes tanto de tema de valores, que coincida en valores, ya no tanto valores sociales a la hora de comunicarse y en lo que creo como proyecto, sino como un negocio. A la hora también, la parte de negocio también tiene que estar alineada. Y bueno, eso... Tenía que interceder. No te preocupes. Está en tu claro. Además, te voy a preguntar a ti, Manel, o sea que aprovecha y luego te hago una pregunta. Aprovecho. Efectivamente, es que creo que esto es muy importante. O sea, una cosa es vender publicidad. Estamos de acuerdo, ¿no? Vender publicidad es el bar, es una campaña, es una acción concreta. Sí. Y otra cosa es un plan de patrocinio o una acción de patrocinio que busca un recorrido, que busca un vínculo con el club, con la entidad. Y yo creo que esto es lo que tenemos que también trasladar en la jornada de hoy. O sea, patrocinio implica mucho más, implica realmente bueno, pues, darnos la mano, incluso ir hacia el altar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Con el objetivo de perdurar el máximo tiempo posible. Pero claro, ahí es donde tenemos también que ofrecerle pues, un poco lo que decías tú, valores, ROI, acciones, mercado, público, objetivo y demás. O sea que, en ese sentido... Podéis seguir, ¿eh? ¿Queréis que me vaya? No. Viniendo de esto, y es algo que quería comentar con los tres, algo que yo veo mucho en deporte tradicional y creo que también ocurre en esports es la poca inversión en activación que hay de los patrocinios. Esta era mi pregunta, así que nos leemos la mente, por eso estamos tan cerca. Pues... Sí. Hay gente que se gasta mucho dinero en patrocinio y luego nadie se entera de que están patrocinando algo porque no lo ponen en valor. Y poco en activación, ¿no? Sí. Manel es experto en esto, ¿no? Y seguro que nos puede guiar más, ¿no? Pero algo que yo veo muchísimo es la cantidad de millones o de euros que se invierten en patrocinio y no se guarda una parte muy importante de esto que cada vez yo creo que debería ser más importante, que es las activaciones. Para quien no conozca el término activación, que quizá alguno de las personas que lo está mirando lo desconozca, cuando tú inviertes en un patrocinio, obviamente tienes que dar a conocer ese patrocinio y si puedes hacer algunas acciones que hagan que ese patrocinio no solo sea visible, sino especial, va a ser percibido por la gente de otra manera. Y sin embargo, como decía Dani, como nos va a explicar Manel, hay mucha gente que se ha gastado todo el dinero y te dice, bueno, no, yo ya he puesto mi marca, ya, pero es que esto ya no sirve. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos consultoría con clubes y demás, incidimos mucho en la importancia de realmente demostrar o realmente activar, como decíais, el patrocinio, ¿no? Que no solamente implique pues, una inversión, si no recuerdo mal, según InfoAdex, en 2018 creo que había más de 550 millones de euros en España de inversión en patrocinio. Va creciendo, ¿no? Después de la crisis y ahora ya repunta otra vez. Pero es importante que las organizaciones deportivas, en este caso, entiendan que tienen que realmente reportar esas acciones que se hacen, tienen que dar a conocer, tienen que sentirse también partícipe de ese patrocinio y que no realmente sea simplemente, bueno, mira, me llevo 1 millón o 100.000 euros o 10.000 euros, lo dejo ahí y ya está. Hay que hacer dosieres de patrocinio, hay que hacer mucha dosieres fotográficos, información, reports y demás. Y, por supuesto, dar a conocerlo. Y las empresas también hacerse partícipe, ¿no? Ahora los chinos, perdona, en el CIO, ¿no? El Comité Olímpico Internacional, ya ha entrado... Bueno, sabéis que hace poco cambió Coca-Cola el tipo de patrocinio y ahora ya por primera vez ha entrado un chino, ya, una empresa china. O sea que...
En el caso de Vodafone Giants, bueno, es que esto es radicalmente opuesto a lo que estáis diciendo. Nosotros no cerramos patrocinio sin activación. No existe. O sea, cuando hay un patrocinio con nosotros, sea el de L'Oréal, que lo acabamos de renovar hace muy poquito, o el de Vodafone, va siempre adjunto a un plan de comunicación, a un plan de activaciones, tanto offline como online, a una serie de eventos, incluso a patrocinar un acto en sí. O sea, es patrocinar y activar. O sea, nosotros a día de hoy no concebimos, no existe. No puedo globalizar, no puedo hablar de eSports, pero os puedo garantizar en el caso de Vodafone Giants de que no hay un patrocinio que no vaya ligado a activaciones. Nosotros no patrocinamos. O sea, Vodafone con nosotros no nos pone el logo, la pasta y hasta luego. Vodafone con nosotros nos coloca el logo y activa pactado durante el tiempo del contrato. Cuando cojas el micro, luego no lo sueltes, que te tengo que hacer una pregunta, si te parece bien. Sí, sí, perfecto. Vale. Pero porque esa se me ha escapado activación... Juan Carlos y como no está él, te la vas a comer tú. Vale. Pero esa activación está incluida dentro de ese patrocinio. ¿La marca se guarda dinero de ese patrocinio para activar? Yo creo que esos son los principales problemas, porque muchas veces se cierra el patrocinio y las marcas consideran que dentro de ese patrocinio está la activación y es responsabilidad del club o de la entidad activar. Yo creo que el gran error es ese, ¿no? La activación tiene que ser doble, tiene que ser bidireccional. Es decir, si tú tienes X dinero para invertir, no puede ser el X para el patrocinio, sino, vale, invierto X menos 3 en patrocinio y los otros 3 los invierto yo para activar también desde el punto de vista de marca. Vodafone es que es mi patrocinador, pero es que lo hace muy bien. O sea... ¿Qué vas a decir, no? Por muchos motivos. Principalmente nos escogió. O sea, ahí es donde lo hizo mejor. Y ahí tuvo ojo. Ahí tuvo mucho ojo, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues además de que dentro del contrato, evidentemente, van activaciones, ellos reservan un budget normalmente para activar a posteriori o para imprevistos. Dentro de nuestro contrato hay muchas cosas. O sea, hay muchas activaciones que hacemos, tanto especialmente en eventos presenciales, que es donde una marca pues quiere aprovechar también ese retorno de imagen que tienen, pero luego hay pues imprevistos o acciones que nosotros ofrecemos primero a Vodafone por darnos naming, por ser el global sponsor de Giants y que ellos pues capitalizan. Por poneros un ejemplo, en la pasada Gamery somos el primer club que ha hecho una figura de acción de un jugador, que es Antonio, y tenía un dossier la activación, o sea, la activación tenía un dossier en qué consiste, que básicamente son una tirada limitada de 10 piezas de la figura en la que hay 6 trofeos, todavía solo hemos desvelado 3, ¿vale? Que son oro, plata y bronce, quien compita se lleva el trofeo, luego hay una figura pintada a mano que nada más que es para esto, y es una activación que ha comprado Vodafone y que se ha quedado Vodafone en propiedad. Entonces tenía ese budget reservado, por eso digo que lo hace muy bien. Lo que nos encontramos a veces, o nos hemos encontrado a veces con marcas que sí que te patrocinan o quieren patrocinarte, pero no tienen producto. Y entonces es un problema cuando tienes un dinero para, evidentemente, que un club como el nuestro, que no es el caso del Valencia, sino que nosotros sí vivimos de esto, que un club como el nuestro quieras patrocinarlo, tienes el dinero, evidentemente nosotros lo queremos, pero no tiene un producto para atacar al target al que nosotros llegamos, ¿no? Entonces, eso cada vez va cambiando más, ¿no? Y ahora, por eso que os digo que de un tiempo a esta parte, cuando ya se acercan a nosotros, es porque han identificado el nicho, saben perfectamente lo que hacemos y tienen un producto para vender ahí. Pero, ya te digo, en el caso de eSports, no sé cómo estará ahora mismo en el deporte, va todo ligado. Una herramienta, perdona, sí, como no te nos preocupes, escuchan... va a acabar Dani, nos quedan 3 minutos para abrir tus 9 preguntas, así que así nos saltamos a Johnny. No, simplemente pasa que a veces se utiliza mucho herramienta de activación en el patrocinio de deportivo pues con la figura de los deportistas. Claro, a nivel de alto nivel, entonces ahí ellos aprovechan mucho, de hecho ahí ya sabéis todos los derechos también de publicidad, etcétera, y utilizan mucho. Los minoritarios, por ejemplo, que han tenido éxito, llámese pues badminton y bueno, algún deporte minoritario, claro, también han activado mucho con la figura del deportista, ¿no? En eSports, no sé si todavía estáis en ese trabajo o realmente tiene esa influencia también del deportista o del gamer, en este caso, que tenga ese poder también de activación, ¿no? Dani, te voy a hacer a ti la última pregunta y tiene que ver con un evento que no es de eSports. Se ha ido Juan Carlos y quería preguntárselo a él, que es la final de Copa que se disputó en Sevilla. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque además nosotros estuvimos dentro de
de la propuesta que se llevó esa activación. Y dentro de esa activación hicimos una propuesta que al final no salió, que era tener una zona de gaming, porque el Valencia tiene un equipo de eSports. Entonces, te quiero preguntar a ti, que has estado en muchísimos eventos y que has colaborado en otros, ¿por qué todavía no se percibe una mezcla de aficionados en momentos tan significativos como una final, clásicos, por decirlo de alguna manera, y tequis? Y parece que todo tenga que entrar en el entorno del fútbol normal, cuando en realidad tú tienes un producto donde además puedes captar a gente que a lo mejor ni siquiera conoce que tienes un equipo de eSports. A ver, pregunta trampa, ¿eh? A ver, yo no creo que sea que no se quiera mezclar deporte tradicional con TX o con lo que sea, ¿no? Yo sinceramente creo que en este evento justo al que te refieres, yo creo que a nivel deportivo hacía tanto tiempo que no se llegaba a una final, había tantos componentes que simplemente esa parte ni se tuvo en cuenta porque se necesitaba focalizar en otras cosas. Pero sí que es cierto que creo que probablemente se perdió una oportunidad, ¿no? Porque al final tú tienes que ver todos los ámbitos que tienes e intentar aprovechar esa tipología de eventos porque probablemente, o ojalá no llegues a otra final en otros 10 años. Entonces, era tu momento, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de 10 años llega muy tarde, ¿no? Pero no creo que sea tanto un problema de no querer mezclar como de focalizar en el momento y de el ansia momentánea, ¿no? Esa sensación tengo yo. Has salido bastante bien de la pregunta. Gracias. Johnny, antes de las preguntas, ¿tienes algo que decir? Antes de que me cortes, ¿no? Porque han hablado todos ellos y te hemos saltado a ti por si te has sentido ofendido en algún momento. Simplemente el tema porque llevas las gafas de sol en la cabeza, por ejemplo, y estamos en un recinto cerrado. Pero sinceramente hace aquí tanto calor que... O sea, que te las puedes poner. Esto me ha encajado directo con el gimnasio y estoy sudando igual, o sea que no pasa nada. Nada, han sido... Lo han hecho bien, ¿no? Participaciones muy guays y sobre todo hablar... Es que lo que más era importante para mí de este evento es hablar de las activaciones y hablar del patrocinio más allá del dinero. O sea, siempre... Y voy a traer... No hemos hablado de cifras. No hace falta, pero traerlo un poco al tema a los alumnado de la clase, que espero que estén viéndolo todos. Pero en realidad es que es prácticamente todo lo que hemos incidido durante la asignatura, que es la importancia no es de la cantidad, o sea, cantidad y calidad son importantes, pero hay una necesidad de demostrarse todavía que vale, ¿no? Y hay mucho interés por eSports, ahora es como la palabra más popular de cuando quieres hacer una acción de marketing, eSports, videojuegos, tal, Fortnite. Pero hay que entenderlo y hay que buscarse unos partners expertos en el sector para realmente hacer algo de valor y no entrar, echar dinero y salir, porque es que eso no funciona. Bueno, te has ganado 5 minutos más, ¿eh? No, pues, no para ti, sino en general. Y eso, y sobre todo también lo que has dicho ahora de jugadores es algo que se está empezando a dar y mientras que muchas veces la dificultad que tienen clubes de eSports es que los jugadores representan gran parte del seguimiento, es decir, la gente es fan de los jugadores muchas veces. Y ahí ahora está cambiando, mientras que clubes están reteniendo a la audiencia, con lo que yo digo, con tener un community manager, un estilo, una personalidad online, que es lo que realmente te dota de carácter e interés, y a la vez los jugadores están también teniendo un protagonismo cara a las marcas. Entonces, yo creo que se está expandiendo en todas las direcciones y está siendo un momento muy interesante y ya te lo doy. O sea, No. Se lo puedes pasar a Lisardo porque le quiero hacer una pregunta ahora que has dicho todo el tema de los sponsors. Creo que con Vodafone estaba muy claro, pero quiero preguntaros, L'Oréal cumple 4º año, ha entrado Fonbella, ¿qué querían conseguir y qué están consiguiendo a través de asociarse a vuestra marca, de llegar a un público que en principio, solo en principio, no era el suyo prioritariamente? ¿Y cómo les está cambiando el haberse asociado a los eSports? Bueno, L'Oréal es un caso interesante, o sea, se podría explicar durante bastante tiempo porque al ser un 4º año es un patrocinio que ha mutado y quiero decir que es muy interesante porque es muy interesante para nosotros porque empezó siendo una decisión estratégica de un territorio nuevo muy estratégica y muy apostando dentro de L'Oréal por ella y muy de branding y ahora ha ido mutando con el tiempo y ha pasado por una etapa de conversión
Hemos tenido la suerte de renovar un año más con ellos ahora y ha coincidido con el lanzamiento de una nueva fragancia dentro de la línea de Only the Brave, que es Spirit of the Brave, que además va con Neymar como imagen de la fragancia del perfume. Que es gamer, por cierto, sí, es conocido gamer. Y últimamente es más gamer que player. Ahí anda. Ahí no se lesiona. Lo que es seguro es la tercera personalidad en Internet más influyente del mundo, ¿no? Y es algo realmente interesante como hemos ido explorando y creciendo juntos, tanto L'Oréal como nosotros en el patrocinio. En el caso de Fonbella es un caso, creo que muy chulo. Es un caso que han hecho algo también con la Liga. Y a nivel de clubes ha estado con diferentes clubes, con algunos que somos Tier 1 o de los más importantes y otros un poquito menos, ¿no? Pero lo que ocurre con ellos es además una acción de co-branding, hemos hecho cosas en conjunto. Hay patrocinio, pero también ellos han metido en el mercado, han hecho una producción de botellas con la marca de cada uno de los clubes que hemos participado, y a nosotros nos pareció algo muy interesante. Por eso, cuando las marcas suelen venir a determinados clubes de eSports, nosotros estamos también atentos de ver si hay una oportunidad. No siempre es todo el dinero, sino a veces es muy interesante hacer partnerships, como decíais antes, siempre a largo plazo, porque nosotros no funcionamos al corto, no nos interesa. Y partnerships como el de Fonbella para nosotros ha sido una cosa muy interesante. Exploraban ellos por primera vez el territorio, entendemos desde nuestro club las reticencias al principio de empezar en algo nuevo y están súper contentos. O sea, en Gamergy era como la final, ahora tienen una experiencia en Gaming House con Giants en Málaga. Pero están muy contentos con la recepción que han tenido las botellas, con la presencia de marca abrumadora que también han tenido en la feria y con el retorno que están teniendo con la acción. Están especialmente contentos, sí. Manel, ¿hay vuelta atrás? Quiero decir, L'Oréal, Fonbella, bueno, L'Oréal está con Neymar, ¿no? Pero al final tiene un apartado gamer también. ¿Se están yendo marcas que tradicionalmente deberían estar en deportes tradicionales, por decirlo de alguna manera, hacia eSports y es difícil que vayan a volver o van a convivir? Yo creo que, a ver, hay que diferenciar un poco entre deporte y eSports o eGames, ¿no? Y espérate, porque ahora viene la realidad virtual, la realidad aumentada. Que aquí no estamos hablando nada de esto, pero ya en Japón hay campeonatos del mundo, no sé si conocéis el juego de Hado, pero es brutal y ahí sí que ya combina más actividad física. O sea, que imaginaos. Pero bueno, a tu pregunta, yo creo que hay mercado para todos. Al final las marcas buscan sus objetivos. El campeón de este chico de eSports, el premio que se ha llevado ahora, que eran 3 millones de euros, un campeonato que había ahora. Fortnite. El Fortnite, ¿no? O sea, el ganador mundial de Fortnite, 2,7 millones. Y Nadal creo que eran 2,2 el Roland Garros. O sea, que imaginaos un poco también las dimensiones de lo que está llegando un poco el tema de eSports, ¿no? No creo que sea tampoco un tema de competir o de yo te quito, sino más bien es un tema de convivir y de realmente aprovechar mercados, ¿no? O sea, seguro. Y habrá marcas que interesen más a esos perfiles y otras marcas que menos. Pero bueno, está claro que lo importante es que llegue dinero. Esto para todos, para todo el deporte, que llegue dinero y que las marcas entiendan que es una manera de también darse a conocer fuera de, que no lo hemos hablado tanto, de lo que es la publicidad convencional, ¿no? O tradicional. Creo que es una forma también de conseguir sus objetivos. Johnny, ahora sí, última pregunta, te la dejo a ti. Vale. Tú has tratado con clubes y has tratado con marcas, igual que le ha pasado a Dani. ¿Hacia dónde va vuestro negocio? ¿Os van a contratar más clubes o os van a contratar más marcas? Eso es una muy buena pregunta, Gracias. un poco también sucia, pero al final creo que el mayor interesado es siempre el club o el rights holder que llamamos nosotros. Sí. También trabajamos con ligas y con jugadores individuales, pero a lo mejor el más interesado es el club porque tiene que justificar su paga. Pero la tendencia está siendo al revés. Yo creo que cada vez son más las marcas, sobre todo en eSports también estamos teniendo bastante éxito ahí, pero la sensación es que
ya no me vale que tú me digas, sí, te voy a poner en un post, te voy a mencionar 3 veces a la semana o lo que sea. Ellos empiezan realmente a utilizar una plataforma como es la Blinkfire para comparar y medir por su cuenta. La transparencia por parte de los rights holders es algo que se espera y es habitual en esports, pero también hay un factor que es la comparativa entre ellos. Pues yo soy Fonduella, patrocino a 4 clubes top tier de esports en España. ¿Quién me está dando más valor? Claro. Y luego también a la hora de explorar pues, posibles nuevos acuerdos, ¿con quién debería hacerlo? ¿no? Entonces, digamos que ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Exactamente, que eso también es algo que nosotros, un dato que ofrecemos. Entonces, yo creo que es verdad que la tendencia ahora es, bueno, afortunadamente estamos creciendo mucho y muy bien. Buen trabajo también en la parte tradicional. En la parte vieja. Pero es verdad que cada vez más son las marcas que entienden que su dinero ellos también tienen que justificarlo. Claro. Ya no solo que, vale, repórtame tú, yo te pago, tú dame los informes. No, también tengo yo que procurar que el dinero está bien invertido. Y lo que más mola es cuando tenemos casos, que tenemos ya varios, que ambas partes son clientes. Que tanto marca como patrocinador como patrocinado son clientes y entonces hay una transparencia de datos absoluta y un seguimiento exhaustivo. Es súper guay, la verdad, es muy, no sé, es muy informativo para ellos y realmente lo que hace es que un tercero, digamos que valida tu acuerdo y hace que dure más. Yo por añadir a esta parte, yo creo que la tendencia tiene que ser a que todo el mundo mida. O sea, no vale con que mida uno o mida otro. Tenemos que medir todos porque además vamos a medir y vamos a valorar cosas diferentes aun viendo los mismos datos. Claro. Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Los objetivos de la marca son unos, los objetivos de los clubes tienen que estar alineados con eso, pero podemos encontrar nuevas oportunidades de mercado. Nosotros hemos visto trabajando con marcas como trabajando ya con algunos clubes y midiendo a esos clubes y los clubes utilizándonos a nosotros también han encontrado nuevas vías de generar más valor a la marca y el club generar más retorno y encontrar mayor inversión en el club, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte bonita. Entonces, si se centra en una parte o se centra en otra, vamos a perder eso. Si todo el mundo mide, lo que va a ser es cada vez el mercado más exigente, cada vez el mercado más potente, cada vez van a haber mejores activaciones y creo que eso es lo que va a hacer que entre más dinero, como decía Manel, porque el retorno va a ser más alto. Entonces yo creo que se va retroalimentando todo y evidentemente pues nosotros estaremos encantados de ello. Sí, tendréis que trabajar un poco más, pero yo no necesito esto, os lo voy a dejar. Abrimos turno de preguntas, son las 8 de la tarde en España y de momento lo hacemos presencialmente y enseguida iremos también con las preguntas que nos han llegado a través de internet. Aquí detrás tenemos la primera. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. José Luis. Lo primero, la pregunta es, bueno, es pregunta y es reflexión y va dirigida a todos. O sea, me la podéis responder el que queráis porque... Y bueno, lo primero también, una matización. Si la pregunta encontráis alguna incongruencia o que me paso un poco en algún concepto, alguna palabra, es porque soy un poco analfabeto en estos temas. Entonces, pues bueno, no querría caer en... Cuento ya con vuestro perdón de salida. Se ha hablado durante toda la tarde de producto, patrocinio, monetización, target, negocio, segmentación, marketing, clientes, nuevos nichos, retorno económico. El propio título de la jornada pues ya es muy significativo, ¿no? El ejemplo también que ha comentado Manel antes, pues se menean y se manejan números en todo el tema del ámbito de los eSports que para los que somos no doctos en la materia son apabullantes. A mí me sobrecogen, ¿no? Que el ganador del Fortnite se pueda embuchacar más que un ganador de Roland Garros o que un Tour de Francia, a mí me deja perplejo, la verdad. Yo me crié con ese balón en mi casa que te pegaba en la cabeza cuando le dabas de cabeza y te producía una conmoción cerebral, ¿no? Sí, señor. Entonces, blanco y negro a triángulos. Me podéis entender un poco por dónde va mi sorpresa, ¿no? Está claro que la tecnología hoy en día ha venido para quedarse y en el mundo del deporte también, como no puede ser de otra forma. Pero a todo este panorama digital y de negocio, el cual habéis dicho también, algunos de vosotros, que debe de acabar entendiéndose con el sector deportivo real, se le suman las características de ese sector deportivo real que tradicionalmente conocemos,
como son pues, los valores que se le asocian al deporte y los beneficios en sí del deporte y de la actividad física, ¿vale? Que en fin, está más que evidenciado científicamente respecto al ahorro sanitario, mejora calidad de vida, etc. Entonces, con este panorama, a mí se me vienen a la cabeza 3 reflexiones, preguntas que lanzo un poco a la palestra. La primera, ¿qué opináis sobre que a esta realidad empresarial, no sé si el término que utilizo es el correcto, que a esta realidad empresarial de los eSports, del mundo deportivo digital, se le llame realmente deporte, ¿vale? Entendiéndose como deporte, pues bueno, esto un poco el speech que os acabo de hacer, ¿no? A ver quién abre ese melón, que ya Segunda, lo hemos hablado alguna vez. Digo las tres preguntas y contestáis como queráis. Sí. La segunda pregunta sería, ¿cómo se plantea desde las empresas o desde el mundo de los eSports poner en valor precisamente esos valores y esos beneficios del deporte tradicional más allá de las meras estrategias de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Que entiendo que eso pues, sería el ABC, ¿no? Y tercera pregunta, ¿qué opinan los operadores principales en el mundo de los eSports o qué argumentaciones hay a favor para desmentir o no esa leyenda negra que un poco viene también aparejada a todo el tema de los eSports sobre pues la relación que se les asocia con el sedentarismo, la adicción al juego, a las apuestas, sobre todo en poblaciones menores, etcétera, etcétera. Lizardo toma el mando. Me puedo hinchar. O sea, vamos, si te parece, respondo punto a punto. Vale, yo me he criado con el valor de reglamento también. Pero igual te digo, yo entiendo que mucha parte de la audiencia también tiene una edad y se ha criado con las máquinas recreativas. Y hay una cosa que yo creo que es inherente a la especie humana y es que nos gusta ver a quien hace algo bien. Entonces, cuando yo era joven, nos apiñábamos todos detrás de un tío que había echado 5 duros en una máquina para ver cómo jugaba. Al Shinobi. Al Shinobi, por ejemplo. Sí. Ahora Internet ha multiplicado por millones esas audiencias y al final lo que están haciendo es exactamente lo mismo que yo hacía en el bar de mi barrio, pero porque éramos 5. Y es ver a otra gente que juega bien. Listo. En cuanto al deporte, si es deporte o no, nosotros no somos los que nos llamamos deporte ni tenemos ningún interés en llamarlo deporte. Es un espectáculo y es un entretenimiento. Lo que sí te puedo garantizar es que levantamos las mismas pasiones que el deporte. Yo he visto gente llorar, abrazarse, sufrir, gritar, las mismas emociones que puede despertar un deporte. Llenar el Madison Square Garden, mucho más que los New York Knicks, que son un drama. Sí. Por ejemplo, además es algo cuando hablamos de las cifras millonarias que estamos diciendo, que son al final datos anecdóticos que sirven para poner titulares, porque no se puede comparar el que haya ganado Fortnite con Rafa Nadal. Y no entiendo quién intenta establecer esa comparativa. Rafa Nadal es un icono a nivel mundial al que nadie que gane un campeonato del mundo de Fortnite se va a acercar. Y luego también lo que gana Rafa Nadal por ganar o por jugar un Roland Garros no es lo que gana Rafa Nadal. En general, pues por sponsors, etcétera, etcétera. Eso es por un lado. Luego había otra parte en cuanto a la responsabilidad social o que hacemos los clubes. Yo puedo hablar por Vodafone Giants. Nosotros estamos trabajando muy duro en que exista evidencia científica alrededor de, por ejemplo, el esfuerzo que hace un jugador profesional de eSports. Y creemos que es absolutamente necesaria por muchos motivos. El principal es porque nos dedicamos a esto. Entonces, en el entrenamiento, vamos a decir tradicional en el deporte, ¿vale? Se supone que lo haces para que cuando llegue el momento de competir, ese cansancio, ¿verdad?, llegue más tarde y puedas pues, estar mejor justo pues, en el punto o en el pico de la competición. En eSports ahora mismo es algo que estamos trabajando, nosotros por ejemplo con una empresa, una multinacional que es BitBrain, y estamos trabajando en ello precisamente porque necesitamos saber cuándo llega la fatiga de un jugador, si puede estar entrenando 3-4 horas, como lo hacen,
Luego, cuando pasan esas 3-4 horas, ¿a qué debe dedicar el jugador su tiempo libre? Si debe salir y hacer vida social. Muchos de ellos son gente joven que lo que hace es consume más videojuegos o consume Netflix o otro tipo de historias, ¿no? Entonces, los clubes estamos intentando crear evidencia científica alrededor de todo eso porque es absolutamente necesario para nuestro devenir. En cuanto hablamos de temas de juego y temas de ludopatía, es que no me importa entrar ahí nunca, jamás. O sea, Eso que comentas, sí. lo desconozco. ¿Es una práctica habitual o es vosotros como gran empresa? Yo te hablo de Vodafone Giants. Yo te puedo decir que nosotros somos pioneros en Europa en ese sentido. Pero es algo... A ver, nosotros llevamos, ya os digo, 10 para 11 años. Normalmente somos un poco punta de lanza. Te puedo hablar sin temor a afirmarlo que lo van a hacer todos. Tarde o temprano, toda empresa que apueste por un segmento como este de una forma seria y profesional tiene que hacerlo. Y estamos construyendo día tras día. Cuando hablamos de pues, la ludopatía, los juegos que normalmente están asociados pues, a sobres, que abras, en realidad ningún club, ya no hablo solo del mío, sino ningún club, favorece o habla de esto. Ese debate está en otro sitio. Yo no entiendo por qué lo traen siempre al terreno de los eSports. Los videojuegos tienen una calificación de edad y viene detrás. El que consume el videojuego es el chaval que va a la tienda, el padre que va a la tienda, la madre que va a la tienda y compra ese videojuego. Señor, yo solo lo consumo, ¿eh? Yo juego el juego. Pero yo no voy por ahí diciendo, compre usted el juego, compre usted el sobre, abra usted los loots. Yo no hago absolutamente nada de eso. Entonces, creo que cuando este tipo de titulares salen, o las preguntas que nos soléis hacer al respecto, estáis totalmente equivocadas. No es el foro. Yo consumo el videojuego, yo hago lo mismo. Si tú lo compraras, hago lo mismo que tú. Voy a una tienda, lo compro, lo pongo en un ordenador y mi jugador lo emite. Si tienes algún problema con cómo se consume ese videojuego, no es el foro, los eSports al que debes hablar. Tendrías que dirigirte a otro sitio y ver cómo se consume el videojuego a día de hoy en España. Pero el juego no tiene absolutamente nada que ver con los eSports y las apuestas menos. O sea, se puede apostar hoy en día quién gana una elección, quién gana un partido de tenis, quién gana un partido de fútbol, póker, etcétera, etcétera. O sea, bueno, ahora mismo se está presentando la camiseta del Valencia con un title sponsor de una casa de apuestas. Y está en el mundo del fútbol. Es algo que en general nosotros con esas cosas que has planteado, yo me siento muy cómodo a la hora de hablarlas y a la hora de explicarlas. Y en cuanto pues a los jugadores, mis jugadores entrenan, mis jugadores tienen un psicólogo deportivo, entrenan entrenamiento físico, mis jugadores tienen fisioterapeuta, mis jugadores tienen nutricionista y a veces cuesta que coman y que coman bien y que hagan todo lo que tienen que hacer, porque no olvidemos que son gente que tiene 18 y 19 años y si hay alguna mamá escuchándome, pues evidentemente sabrá lo que cuesta que un niño de 18 o 19 años se nutra bien, coma bien todos los días y haga las cosas como hay que hacerlas. Entonces, clubes como los nuestros, que tenemos tantísima gente joven, pues lo sabemos. Pero estoy seguro que si estuviera alguien del Valencia, te diría aquí que en la cantera, cuando tienen chavales de 15 y 16 años, pues tendrán los mismos problemas que nosotros, pues a la hora de comer, de nutrirse, etcétera, etcétera. Solo que sí que es verdad que su desempeño diario está bastante más relacionado con el esfuerzo físico, pero de otra manera. Pero nada de este tipo de historias que nos soléis plantear es algo que tenemos totalmente asumidos y que no nos sonroja. Lisardo, yo te voy a poner un ejemplo de deporte tradicional, porque además lo he vivido. En el Mundial de Motociclismo, un equipo de MotoGP cuesta 5 millones de euros, contando las motos, los motorhomes, los ingenieros, los telemétricos, los mecánicos, los directores de equipo. Y durante los 15 días que hay entre Gran Premio y Gran Premio, el piloto, que es quien debe hacer que esos 5 millones de euros sean rentables, no tiene preparador físico, salvo que él decida contratarlo, no tiene nutricionista, salvo que él decida contratarlo, no tiene médico, salvo que él decida contratarlo, y tú en esos 15 días no sabes si se ha alimentado bien o mal. No estamos hablando del fútbol, que están mucho más controlados, pero resulta que si una persona no come bien y a los 15 días pesa 1 kilo más, pierde 1/10, que supone un podium, que supone quedarse fuera, que supone perder dinero de sponsors. Y esto ocurre en el deporte profesional. Yo creo que la pregunta del compañero es acertada, porque nosotros al final, o vosotros más que yo, conocéis mucho más el tema, pero quizá aprovechar este foro para también trasladar estos conceptos es bueno.
A ver, yo creo que académicamente los eSports son e-games, no es un concepto deportivo, precisamente incluso porque fiscalmente, jurídicamente y demás no estáis en esa historia, estáis más en el entretenimiento, o habrá que ver hacia dónde también encajáis vuestra posición, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido está clara, no es un tema deportivo, pero sí que es verdad que hay que aprovechar el roce que hay, o hay que aprovechar ciertas similitudes, porque sí que hay valores de trabajo en equipo, porque esto de jugar en eSports solos a veces no, es más bien en equipo. O sea, aspectos de trabajo en equipo, de superación, de entrenamiento, de constancia, de profesionalidad, creo que estos sí que son valores que hay que tener muy en cuenta y hay que también trasladarlos, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, salvando las distancias de la denominación o del concepto, sí que hay aspectos que sí que tienen mucho en común. Y yo insisto, perdonadme, que igual me anticipo, pero es que en nada nos vamos a poner unas gafas virtuales y vamos a poder simular una competición en Wimbledon. Es que, y eso va a implicar actividad física a tope. Y ahora no lo estamos viendo porque jugamos con un ordenador, pero es que en muy poco tiempo vamos a empezar a hacer simulaciones y competiciones deportivas, pero con actividad física real, ¿no? Por eso la importancia de profesionales también que trabajen en ese ámbito, ¿no? Profesionales de la actividad física, de la gestión deportiva y que también se involucren en esto, ¿no? Tenemos 3 preguntas online que van a ser con las que cerremos. Un comentario Me estás saboteando pequeñito, bastante. lo siento. Tienes 30 segundos y te cronometro. Solo un comentario al respecto. Al final ha habido mucho debate acerca de si es deporte o no. Muchísimo debate. Yo siempre hago el ejemplo del ajedrez, que es de deporte, que me hace mucha gracia. Y lo voy a dejar ahí. Pero aparte de eso, es precisamente el tema de los valores. Son chavales que entrenan. O sea, has dicho 3-4 horas, me parece que es legalmente lo que tienes que decir, porque muchos de ellos juegan 8, 9, 10 horas. A lo mejor no entrenan el mismo juego, es verdad, pero son gente que juega 10 horas al día fácilmente. Gente con una capacidad de encontrar la diferencia en un píxel, gente con una capacidad de hacer 7, 8, 9, 10 movimientos por segundo con la mano. Entonces, yo llamaría yo para mí son atletas a la hora, mentalmente sobre todo. Llamarlo deporte es cuando yo creo que ya esa nomenclatura es irrelevante, sobre todo entendiendo que buscamos entretener a la gente, ¿no? Y precisamente cuando gigantes como Netflix salen y dicen que su competidor no es HBO, sino es Fortnite, porque luchan por tiempo en pantalla, yo creo que ahí está todo respondido. Bueno, y hay que responder también cuántos de vosotros trabajáis 8 horas sentados delante de un ordenador en una oficina. Y ahí es donde se ve qué es lo que pasa con cada uno. Te voy a robar 30 segundos. Blinkfire me roba. Yo solo quiero contar mi experiencia. Mi primer contacto con los eSports fue con Johnny en una DreamHack en Malmö. Y os puedo asegurar que yo lo que viví ahí no dista mucho de lo que viví en Sevilla en la final de Copa. Es decir, y para mí eso es deporte. Es decir, pero había Fonbella, por lo menos, en la DreamHack y no otras sustancias. Cerveza también había. Pero para mí eso es deporte. Totalmente. Hay 3 preguntas, luego haremos presenciales. Para quien quiera contestarlas, ¿en qué países se saca mayor rédito a los eSports? Nos preguntan. Bueno, la respuesta es fácil, Corea. Del sur. ¿De qué? Del sur. Perdón, sí. No, por si quieres aclararlo. En Corea del Norte… Ahora Trump está abriendo fronteras, igual en Corea del Norte también se puede jugar. Hay unos campeonatos de solitario en Corea del Norte. Es que oscuro. Sí. Counter-Strike. Corea del Sur lleva adelantada a lo que es el mundo occidental en general. Llevan desde 2002 con patrocinios tremendos de Skate Telecom. Desde que hicieron un mundial de fútbol y vieron que donde había pasta eran los eSports. Son personajes públicos, es decir, es gente que tiene que ir con seguridades en aeropuertos porque vamos, es autógrafos y todo lo que quieras. ¿Cómo te pasa a ti, Gianni? Siempre. Y luego es curioso que Europa sí que en ese aspecto, y ahora con League of Legends siendo una cara muy visible del tema de eSports a nivel global, hay un gran enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos. Se les saca, creo yo, más rédito, en plan, aprovechan más cada dólar invertido en Estados Unidos, porque la verdad es que lo que es la industria de espectáculo deportivo en Estados Unidos es insuperable, sí. Pero Europa le planta cara de manera, firmemente. Y a nivel deportivo, rendimiento deportivo, Europa, por lo menos el LoL, está bastante mejor. ¿Cuál es la mejor forma de atraer patrocinadores para una competición nueva de eSports sin tener un histórico detrás? Vale, ahí os la dejo.
Esto es consultoría, ¿eh, Manel? En el tema 5.1, no, tema 5.3, hablamos de cómo hablar con patrocinadores sin tener una experiencia que demostrar. Precisamente es a la hora de realmente molestarte en tener unos números y de admitir que no eres ESL, no eres DreamHack. Es decir, si yo soy una competición pequeña y quieres realmente apostar por algo pequeño, entiendo evidentemente que no me vas a pagar lo mismo que le pagarías a ESL. Sí, pero te puedes iniciar conmigo y hacer una prueba, ¿no? Exactamente. Y además yo tengo la capacidad y el entorno digital que lo permite para darte unas métricas y una justificación a tu inversión que no te podría dar ningún otro. Y tercera pregunta online. ¿Es viable crear torneos con micropagos? Crear torneos con micropagos. Sí. ¿Alguien quiere coger eso? No tengo ni idea. ¿No? Ya lo están haciendo. Ya se hace. No sé si es viable o no, pero se hace. O sea, es viable porque se hace, ¿no? Bueno, están indagando ahí. O sea, sí, se hace. Vale. Claro, que al final son microtransacciones que hacen los fans, no los propios jugadores. Claro, y precisamente contestando a eso, el mejor ejemplo es de International, que acaba de romper el récord de bote con 27 millones de dólares para repartir entre los equipos que participan. Había bastantes micropagos ahí, ¿eh? Claro, entonces la gente el concepto también está en el temario de la asignatura. Madre mía. Sí, es que está todo. Lo que pasa es que no has podido desarrollarlo enteramente. Pero básicamente es que los jugadores, la gente que juega el juego, compra un elemento del juego. Y parte de ese dinero va destinado al bote para los jugadores profesionales. Y el último... Exacto. Pues mira, no tenía ni idea. Al final aprendemos de todos. Yo he venido a aprender. Pero bueno, eso. El último equipo que ganó, creo que ganó 13 millones de dólares, el que quedó primero. Ajá. A repartir entre 5. ¿Alguna pregunta más de las personas presenciadas que tenemos aquí? Sí, bueno, yo vengo un poco más del deporte que estábamos denominando hasta ahora tradicional. Sí que es verdad que es evidente que los jugadores de eSports tienen una coordinación en las manos y demás que es envidiable, pero tradicionalmente, igual en los deportes nos ha costado aceptar pues, que la colombofilia, como comentabais antes, fue la primera federación en España, aunque pueda ser muy chocante, o que el bridge esté como deporte, también no sé muy bien por qué. Pero sí que creo que hay algún estudio, sobre todo relacionado con el ajedrez, de pérdida de peso, incluso de líquido, por hacer al final una partida de ajedrez de 2-3 horas. Igual los estudios que tienen que hacer en los eSports tienen que ir en esa línea de ver cómo un jugador realmente tiene un esfuerzo físico a lo largo de yo que sé, 4 o 5 horas de torneo que pueden durar. Y te animo a que los hagas. O sea, no, nosotros trabajamos ahora haciendo eso. Nosotros, no es una parte que lleve mi departamento, pero sé que, por ejemplo, ahora medimos las pulsaciones a lo largo de un día de competición entero. Sabemos qué jugador se excita o sobreexcita mucho antes del partido y qué jugador no. Además, normalmente coincide con la apreciación física que ya tenían entrenadores, coach o psicólogos, de decir, este jugador le cuesta más entrar en calor o entra demasiado pronto, etcétera, etcétera, y medimos glucosa, medimos muchísimas cosas a diario, simple y llanamente para ir recabando datos y comprender también qué significa. Pensad que en una competición en LAN son 4 o 5 horas jugando, sentados, evidentemente sudando también y desplazando según el juego o no. Hay juegos en los que es mucho muñeca, pero hay otros juegos en los que el movimiento del brazo es muy amplio y probad a hacerlo un ratito y ya veréis que cansa. Entonces, evidentemente, estamos midiendo qué significa eso, cómo se fatigan y cómo les puede afectar pues, desde el principio al final. También medimos los reflejos, a qué edad empiezan a cansarse, porque todo el mundo, una pregunta habitual que es divertida es ¿hasta qué edad puedes jugar a los eSports? Es que no lo sé, es que no había mucho, es que hace 4 años esto era campo. Entonces, espérate que se me hagan mayores y te lo digo. Pues algo así, ¿no? Necesitamos saber hasta qué edad los reflejos aguantan en condiciones óptimas de competición y luego comprobar, fijaos, la gente joven, chavales muy, muy, muy buenos, con 13, 14 años, que tienen unos reflejos intactos, una habilidad brutal, etcétera, etcétera. Entonces sí, estoy de acuerdo. Lisardo, vamos a aprovechar que te hemos traído y te vamos a rentabilizar al 100%, ya con la última pregunta que nos hacían a través del online, que es si los mobile eSports son un nuevo nicho de patrocinio. Bueno,
yo creo, a ver, es algo que no puedes obviar, puesto que es un dispositivo que todos los que estamos aquí tenemos, ¿verdad? Nadie lleva una Play encima, que yo sepa, en una de las mochilas, pero casi todos llevaremos un móvil, ¿no? Entonces, entiendo que cada vez más vamos a jugar en dispositivos móviles, más o menos. A día de hoy, lo que es a día de hoy en el presente, y puede cambiar radicalmente en cuestión de meses, y quiero decir en cuestión de meses porque ya hay betas rondando de League of Legends que está haciendo Tencent para móvil, etcétera, etcétera, y puede cambiar de forma inminente. A día de hoy no es el dispositivo donde mejor se compita o el ideal, por muchos motivos, pues por tamaño, por la latencia, porque precisamente las entradas táctiles no es lo mejor del mundo, etcétera, etcétera. A la pregunta respondo que sin ninguna duda. Estoy seguro de que no es que sea un nicho de por sí, o sea, es un elemento más donde vamos a desarrollar nuestra actividad. De hecho, también contestando a eso, ahora han salido varios campeonatos nuevos de SL, está apostando ahora por Clash Royale. Hay muchos juegos móviles que están apostando, lo que pasa es que están por demostrarse realmente la capacidad competitiva y el éxito que tiene como espectáculo. Sobre todo porque si ya es difícil transmitir un espectáculo, un juego que se juega en una pantalla de normal pues de 19 a 24 pulgadas, sí, un juego que se hace en 3 pulgadas es aún más difícil. Entonces, lo que forma un eSport es precisamente la experiencia de visionado. Entonces, si eso no existe, es difícil que perdure. Pero seguro que lo resuelve. Gente mucho más lista que yo. Pues Lisardo, Manel, Johnny, Dani, gracias por venir a esta segunda jornada de patrocinio y monetización en los eSports, donde hemos aprendido muchísimo. Yo el primero, que tengo bastante menos idea que vosotros del sector. Espero que a la gente que nos ha visto tanto presencial como online le haya parecido interesante. Volvemos a decir que está abierta la matrícula para que todo el mundo pueda escuchar las sabias palabras de Johnny en el tema 5.3, aunque se ha equivocado en el 5.1 y de Manel también. Y que nosotros seguiremos haciendo lo que hacemos hasta ahora, que es que en una universidad que es íntegramente online apostemos por contenidos que cada vez más van hacia ahí. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto.